días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Javier Peralta Yo soy Ariana Ceballos. Yo soy Marlene Vázquez. Yo, Luis Araúz. Y yo, Malaquiado Irama. y pertenecemos a la licenciatura en Radiologías e Imágenes Médicas. El día de hoy estaremos hablando sobre la producción de los rayos X. Los rayos X se producen mediante la aceleración de los electrones contra un punto blanco metálico como el tungsteno, creando dos tipos de radiación: radiación de frenado y radiación de características. Estos dos tipos de radiaciones se pueden controlar mediante el voltaje o corriente y también son usados para usos médicos e industriales. El día de hoy le estaré haciendo unas preguntas a mis compañeros y ellos me van a estar respondiendo respecto al tema. Eh, Ariana, describe las tres interacciones principales que ocurren cuando los electrones proyectiles inyectan al blanco en un tubo de rayos X. Ok. Mira, las principales interacciones con la producción de rayos X son tres, las cuales son la interacción con los electrones de la corteza atómica, la interacción del núcleo del átomo y la interacción con la estructura atómica, cristalina. La interacción con los electrones de la corteza atómica. ¿Qué pasa? Los electrones proyectil pueden chocar con los electrones internos de los átomos del blanco, expulsándolos y dejando un espacio o una vacante, mejor dicho. Cuando un electrón de una capa más externa llena esta vacante, se emiten los rayos X característicos. También en la interacción con el núcleo del átomo, ocurre cuando los electrones del proyectil se acercan al núcleo, pero la fuerza de atracción los desvía, desacelera, los frena, como quieran decirle, lo que provoca una emisión de una radiación de frenado o de Bernstein. También está la otra interacción que también conocemos como la interacción con la estructura cristalina. Parte de la energía de los electrones se disipan en forma del calor al interactuar con los átomos, sin separar o provocar la emisión de los rayos X. No sé si te respondí hacia la pregunta que me hiciste. Sí, sí es correcto. ¿Los demás están de acuerdo con la respuesta de Ariana? Sí, sí, Sí. sí. Ah, Ok. Ariana, ¿y por qué la energía de los electrones, la energía cinética, se transforma en calor y no en rayos X? O sea, su mayor porcentaje es calor y no rayos X. Bueno, Yamir, yo creo que Ah, ok, podría Marlon. responder Ujú. esa pregunta por Ariana, ¿no? Ok. Te lo explico. La mayor parte de la energía cinética de los electrones se convierte en calor debido a la interacción inelástica con los átomos del blanco. Tienen que ser los átomos del blanco. Esto ocurre porque los electrones y la estructura del material colisionan y producen excitaciones y vibraciones atómicas, obviamente, en lugar de ionizaciones o desexcitación con emisión de fotones de alta energía. Un ejemplo para que me puedan entender mejor así en la vida cotidiana sería los frenos en un automóvil. Las pastillas de freno presionan el disco y convierten la energía cinética del carro en calor, lo que reduce la velocidad del vehículo. O un ejemplo mucho más simple es cuando nosotros frotamos nuestras manos así, cuando hace mucho frío. Bueno, esta fricción que se hace, que se le conoce, se convierte en la energía de movimiento o en energía cinética. Esto
o sea, hace que se pongan calientes las manos. Y bueno, espero que me entiendan con esos ejemplos. Sí, sí, es correcto. Todos están de acuerdo también con la respuesta de Marley. Sí, Totalmente de Sí, acuerdo. sí. me parece muy completa, Ajá. concisa y bastante desarrollada, la verdad. Me parece muy interesante el tema que está hablando mi compañera. Ok. ¿Me pueden explicar la diferencia entre radiación característica y radiación de frenado? Bueno, esa respuesta te la podría dar yo. Mira, la radiación característica, como si bien lo he dicho, se produce cuando un electrón interno de un átomo blanco es expulsado totalmente y otro electrón de una copa superior cae y para llenar la vacante o el espacio, emitiendo un fotón de rayos X y con energía específica. Claro, también podemos verlo de esta manera. Entre más cercano al núcleo, menor carga tienen los electrones. ¿Qué pasa si un electrón es expulsado? El más cercano y el más externo, el más cerca a la capa más interna, es el que lo va a reemplazar. Pero ¿qué pasa? Tienen diferentes cargas. Por lo tanto, tienen que liberar energía para poder ocupar esa vacante. Después que libera esa energía, entonces logra ocupar la vacante del electrón expulsado. Bueno, mientras que esto pasa, la radiación de frenado o la también conocida como Bragg-Strahlung ocurre cuando los electrones son desacelerados, frenados totalmente al pasar cerca del núcleo del blanco, perdiendo energía en forma de rayos X con un espectro de estilo continuo. No sé si me di a entender de una manera clara mi explicación. Sí, sí, es correcto. Ok, ¿y por qué los rayos X caracterizados tienen una energía discreta, mientras que los de Brestalung presentan un tipo de energía continua? Yo te podría responder esa pregunta. Ok. Bueno, lo que pasa es que los rayos X característicos tienen energías discretas porque resultan en transiciones electrónicas específicas entre niveles energéticos internos del átomo del material blanco. Cada elemento de estos tiene niveles energéticos fijos, lo que da lugar a líneas espectrales únicas. En cambio, los rayos X de Bremsstrahlung presentan un espectro continuo porque los electrones del proyectil pueden perder en cualquier momento la cantidad de energía al ser desviados por el núcleo, lo que genera una variedad de longitudes de onda. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, sí, es correcto. Ok, tengo otra también por acá. En MA y MAS, ¿por qué hay un aumento de estos valores? O sea, ¿por qué el aumento de estos valores no cambia la forma del espectro? No sé cuál me podría responder. Bien, voy a responder esa pregunta. La mA, que es el miliamperaje, y el MAS, que es el miliamperaje segundo, determina la cantidad de electrones en el tubo, por lo que el aumento de cantidad en los rayos X generados, sin modificar su energía ni la forma del espectro. Ok. ¿Y cómo afecta el valor de kWp a la energía máxima y la distribución de los rayos X en el espectro? Yo te El- podría responder esa pregunta. Ok. Mira, lo que pasa es que el efecto KVP o kilovoltaje pico en la energía máxima y la distribución de espectro determina la energía máxima de los rayos X producidos.
Un aumento en estos incrementa la energía máxima de los fotones de Pérez-Straulung, la cantidad de fotones generados y también aumenta la penetrabilidad de los rayos X, ya que los fotones son más energéticos y logran penetrar más. ¿Por qué el tungsteno es más eficiente que el molibdeno, Marley? Bueno, la respuesta vendría siendo más sencilla, ya que, ok, por varios factores, ¿no? Uno de ellos es el número atómico. El número atómico del tungsteno vendría siendo 74 y el del molibdeno vendría siendo 42. ¿Por qué es importante? Porque un número atómico más alto significa que el tungsteno tiene más protones en su núcleo, lo que aumenta la probabilidad de los electrones en movimiento, o sea, del tubo de rayos X, sean frenados y emitan rayos X de mayor energía. ¿Está bien? Ok. Ok. O sea que, También, perdóname, también porque eh, aunque la mayor parte de la energía se convierte en calor, o sea, un aproximado de 99%, el 1% restante vendría a convertirse en rayos X. Entonces, eso es importante también. o Otro sea, factor ajá. importante es el alto punto de fusión, ya que el tungsteno llega a soportar temperaturas mucho más altas sin derretirse, lo que es crucial en un tubo de rayos X que genera mucho calor. Esto significa que los tubos de rayos X con tungsteno duran más y son más resistentes al sobrecalentamiento. El ejemplo vendría siendo tipo el tungsteno que tiene un punto de fusión más alto, permite que en una bombilla de rayos X, permite que los filamentos de estas bombillas brillen intensamente sin derretirse. Otro punto vendría siendo que el tungsteno emite rayos X característicos con energías más altas, lo que es útil para obtener radiografías de mayor calidad y penetración. En cambio, el molibdeno vendría teniendo como menos energía y es más que todo útil para las mamografías, donde se necesitan imágenes más detalladas de los tejidos blancos. Entonces, sí, en conclusión, el tungsteno vendría siendo muchísimo mejor que el molibdeno, ya que resiste más. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Y como última pregunta, ¿cómo eliminas el preferente de los rayos X de baja energía? Bien, el espectro de emisión de rayos X depende de varios factores. De esos varios factores son cuatro. Tenemos el KVP, que aumenta la energía máxima y la cantidad de fotones de alta energía. También tenemos el MA y el MAS, que incrementa la cantidad de fotones sin afectar su energía. Tenemos también el material blanco, eh, más alto genera una radiación característica y aumenta la eficiencia de Bragg-Strahlung. También tenemos la filtración, elimina fotones de baja energía y aumenta la calidad del haz. También tenemos la tensión del tubo, variaciones afecta la intensidad y la distribución del espectro. No sé si me di a entender con la respuesta. Sí, es correcto. Bueno, para finalizar, no sé si alguno quiere concluir con este pequeño podcast. Bueno, yo podría concluir con algo. Adelante. Bueno, yo opino que durante este tiempo que hemos conversado y
compartido nuestras ideas sobre los diferentes temas de la radiación. Me parece que hemos aprendido y hemos adquirido nuevos conocimientos para poder tener una mayor conciencia sobre estas cosas. Hablamos sobre eh, la eficiencia de los aparatos, qué material era mejor, eh, los diferentes tipos de radiación, ya la característica y la de frenado. Logramos compartir nuestras ideas y también logramos nutrirnos a partir de con el uno y el otro, aprendiendo cosas que no sabíamos. Y es importante saber esto, ya que es una parte esencial en nuestra carrera de radiología e imágenes médicas. Ok, esto es todo. Muchas gracias a las personas que están viendo y oyendo nuestro podcast. Que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.